Santo sea Cristo Jesús. Murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. En vez de una cruz, Santo tú eres mi Dios, santo y bendito tú eres Cristo. Mi alma te alaba, mi Jesús, mi alma te alaba, mi Cristo. Oh santo tú eres mi Dios, suma atracción. Santo tú eres mi Cristo, la condenación. Siempre amaré esa cruz. Santo tú eres mi Cristo. Mi corona Jesús me dará. Santo tú eres mi Cristo. Minerva Serrano, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por estar por aquí. Para siempre tu gloria. Olga Torres, Dios te bendiga también. Madeline Torres, Dios me la bendiga también. Bendiga a cada uno de los que se están conectando. En su triunfo y gloria verá. Amén. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Santo tú eres mi Cristo. Fuera Farfán, Dios te bendiga, Dios te guarde siempre. Santo tú eres mi Dios. Luz de Ramírez, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Santo tú eres mi Cristo, santo tú eres mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Jesús. Santo y bendito tú eres mi Cristo. Gracias, mi Dios. Bendecida noche a cada uno de los hermanos, aquellos que se vayan a conectar. La sierva está por aquí con nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes. El Señor les bendiga en esta preciosa noche.
Tiempo de adoración nuevamente con otro mensaje más de parte del Señor. Y en esta noche nuevamente, que es su día, nuestra hermana Laura Cruz, que es quien va a traer el mensaje de la palabra del Señor. Así que los dejo con nuestra hermana Laura Cruz. Ya estamos aquí. Amén. Amén. Dios me les bendiga a todos. Muy buenas Amén. noches. Damos gracias al Señor por esta hermosa noche que nos permite una vez más estar aquí, y para poder compartir la palabra del Señor doy gracias primeramente a Dios y al siervo que el Señor pone en su corazón, y asimismo el Señor ponía un hermoso mensaje, ¿verdad? Y quisiera que cada hermano o amigo que esté a través de las pantallas se pueden buscar en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15, para la gloria del Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer y después vamos a orar. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, las has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Vamos a poner en las manos del Señor, vamos a orar. Aleluya. Te damos gracias, oh Dios eterno, en esta hermosa noche, Señor. Que sea su bendiciendo, Dios eterno, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor, que se van a conectar en esta noche. Yo te pido, Dios eterno, Señor, no sea yo hablando, Cordero Santo, Padre, palabra humana, sino palabra, Señor, que viene de lo alto.
Mi Dios eterno, sabemos, Padre, que a través de tu palabra se rompen cadenas. Señor, quiebra todo yugo, Señor. Rompe toda cadena, oh Dios eterno, Padre. Aquel amigo, Señor, que va a ver este video, oh Dios eterno, Padre, se va a incorporar quizás en el en vivo. Yo te pido, Señor, que tú que conoces, Señor, y escudriñas los corazones, ven limpiando, Señor, los aires de este lugar, rompiendo cadenas, oh Dios eterno, en aquellas vidas, en aquellos corazones, Señor. Tú que escudriñas, Padre, y conoces cada una de las necesidades, no sea yo hablando, mi Dios eterno, en esta hora. Amén. No que seas tú, Señor, poniendo esas palabras en mis labios, oh Dios eterno, pasando ese carbón encendido, Señor. Toma el control, mi Dios eterno, límpianos, purifícanos, te damos gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. El tema de esta noche, querido hermano, amigo, le hemos puesto, vuelve a casa que Cristo te ama. Sabemos, todos conocemos esta hermosa historia, sabemos que Jesús vino, ¿verdad?, a este mundo a poder predicar ese mensaje de salvación y de restauración, de arrepentimiento. Sabemos, ¿verdad?, que siempre se ha dicho que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Vemos que esta hermosa parábola habla de un padre, ¿verdad?, lleno de amor y de misericordia. Sabemos que esta parábola del capítulo 15 hay 3 parábolas y vemos que sabemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas 3 parábolas del capítulo 15 tienen un propósito y el propósito, ¿verdad?, que podemos ver en ellos es el deseo, ¿verdad?, y el amor, ¿verdad?, de nuestro Padre de poder venir y salvar a los perdidos. Sabemos que Dios y los ángeles, ¿verdad?, en los cielos, dice que se regocijan cuando un pecador se arrepiente y llega a los caminos del Señor, porque su amor es tan grande y su compasión, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que para Él es doloroso, ¿verdad?, ver aquella alma que está en pecado y en aquella muerte espiritual. Pero sabemos que cuando se llega al arrepentimiento, ¿verdad?, dice que hay regocijo, que hay fiesta en los cielos. Vemos que vemos en estas hermosas parábolas, ¿verdad?, un Padre lleno de amor, de misericordia, pero también sabemos que fue un consumidor, ¿verdad? Pero vemos que en aquel tiempo, ¿verdad?, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley siempre murmuraban de Jesucristo, diciendo que cómo él podía recibir, ¿verdad?, es compartir también con ellos, con los pecadores. Pero sabemos que desde antes el Señor siempre ha condenado la hipocresía y vemos que en realidad, ¿verdad?, tal vez vemos que ellos cómo hablaban, criticaban de Jesús. Pero vemos que estas 3 parábolas tienen el mismo propósito, porque se puede ver en el capítulo 15 la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Vemos que dice que deja las 99 y va, ¿verdad?, a encontrar aquella oveja que se ha salido, ¿verdad?, del redil, porque sabemos que dice su palabra, dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vemos que el buen pastor, estamos hablando de nuestro Dios, que sabemos que es un Padre amoroso, cuidadoso, que está vigilante, sabemos que murió en la cruz por usted y por mí. Y así mismo también podemos ver, ¿verdad?, de que está la parábola también, ¿verdad?, de la moneda perdida. Y esta parábola también vemos que es un relato, ¿verdad? Y sabemos que el deseo, ¿verdad?, de Jesús es de poder, ¿verdad?, que aquellas almas se puedan convertir, porque qué mejor regalo, ¿verdad?, que una vida eterna que Él nos ha ofrecido. Amén. Y vemos así la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero ¿qué significa pródigo? Dice que es una persona que derrocha o desperdicia. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, en esta parábola, cuando habla del Padre, es Dios, Él es nuestro Padre. Dice en el 11, ¿verdad?, y 12 que leíamos, vemos que dice que, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vemos en esta parte de un padre, ¿verdad?, hablando en lo secular, que tiene 2 hijos, el menor y tiene el mayor, y vemos que
Y vemos, ¿verdad? Que dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice que se los repartió, en ningún momento él cuestionó, ¿verdad? Muchas veces el Señor Jesús, nuestro Dios, no nos va a cuestionar. Muchas veces nosotros, dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese libre albedrío, o sea, nosotros tenemos la opción de poder, ¿verdad? O caminar por el Amén. camino angosto o caminar por el camino ancho. Vemos de que aquí vemos a un padre que no le cuestiona. Muchas veces nosotros en nuestra vida secular, hablando en lo secular, podemos darnos cuenta que tomamos decisiones y no las ponemos en las manos de nuestro Dios. Y cuando no las ponemos en oración y decidimos tomar una decisión de irnos, de tomar alguna decisión que esté equivocada, cuando no pedimos la dirección de Dios, sabemos que trae consecuencias en lo secular. Y así mismo, vemos, ¿verdad?, que este joven dice que decide salirse de su casa. Y si hablamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, muchas veces estamos adentro, en casa, en la iglesia, estamos en el caminar del Señor, estamos bajo esa cobertura, porque cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Él nos sella con el Espíritu Santo. Vemos que cuando nosotros decidimos tomar ese camino ancho y poder, ¿verdad?, ir quizás por nuestros deseos, nos salimos de esa cobertura, porque Amén. nos da ese libre albedrío. Somos libres de escoger entre el bien, entre el mal. Sabemos que está la vida eterna que Él nos ofrece y de elegir, ¿verdad?, que ya sea la condenación eterna o la vida eterna. Y vemos aquí que el hijo menor le pide, ¿verdad?, al padre que le dé sus bienes, y dice que él se los repartió. O sea que en ningún momento dice que le cuestionó. Y muchas veces sí nos pasa. Estamos adentro de la casa, estamos adentro del Señor, estamos en la congregación, estamos bajo el caminar del Señor, y por un motivo nos salimos de ese redil, nos salimos del caminar, nos salimos de esa cobertura. Amén. Sin poder consultar al Señor, sin poder hablar con Él. O sea, tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas. Y somos libres, ¿verdad? Entonces este joven decidió pedir sus bienes y vemos que el padre no le cuestiona. Sabemos que se adelantó a pedir su herencia. Bueno, en el tiempo de antes, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta que habían algunas condiciones, ¿verdad?, que los judíos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, bueno, heredaban, ¿verdad?, el doble, dice, porque en Deuteronomio 21:17 habla sobre eso. Amén. Pero hablando en lo espiritual, nosotros muchas veces nos adelantamos a los planes del Señor, porque nos salimos de esa cobertura, pero no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Quizás estamos adentro en la obra del Señor y el Señor está a punto de darnos una gran bendición. Pero ¿qué pasa? Decidimos, ¿verdad?, salirnos de esa cobertura y nos adelantamos a los propósitos que Dios tiene por cada uno de nosotros. A veces pensamos que el Señor no nos escucha, que el Señor no concede nuestros deseos. Nosotros tenemos que amarle sin ninguna condición por lo que Él nos da. Nosotros tenemos que amarle porque Él nos ha amado primero con amor eterno. Y no queremos muchas veces pagar ese precio. Queremos, en lo secular, podemos ver los jóvenes que están adentro de una casa. Tienen cierta edad, hay reglamentos en una casa, ¿verdad? Sus padres ponen reglamento a la hora que pueden entrar, a la hora que pueden salir. Asimismo, en el caminar del Señor hay estatutos, hay mandamientos de los cuales nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Pero como no queremos cumplirlo, porque no queremos obedecer a los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos deja,
queremos, ¿verdad?, caminar en ese camino ancho y decidimos salirnos, ¿verdad?, de la cobertura del Señor y corremos peligro, nuestra alma corre peligro. Y vemos que a este joven se le hizo fácil, ¿verdad?, poder pedir algo que no le había costado sudor. Me imagino que su padre había trabajado tanto para poder tener, ¿verdad? No sé si son terrenos, joyas, no lo sé. Asimismo, nosotros podemos derrochar o tirar a la basura lo que Dios, el Señor nos viene moldeando. Venimos subiendo peldaños, pero por un pequeño error que nosotros cometamos y nos decidimos salir de la cobertura del Señor, Amén. podemos dejar tirado todo aquello, lo que Dios tiene para con nosotros. El Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Sabemos que Él desde antes que naciéramos, Él nos ha escogido con un propósito. Él tiene propósitos grandes para con nosotros. Pero muchas Amén. veces nuestras decisiones hacen que nuestra vida tome otro rumbo. Y sí, de los errores se aprende. Pero cuando estamos en el camino del Señor, tenemos que diligentemente, ¿verdad?, pedir la dirección al Señor. Y nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, nos equivocamos, nos levantamos de nuevo con la ayuda del Señor. Pero vemos, ¿verdad?, que a este joven eh, se le hizo fácil pedir algo que no le había costado. Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a Cristo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Estamos bajo esa cobertura. Pero fuera de esa cobertura, somos presa fácil del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y podemos ver que este joven dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínense, Amén. perdidamente en un lugar muy lejos, donde según verdad no lo miraban sus padres en lo secular, pero en lo espiritual, el Señor sabemos que Él es omnipotente, Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Y este joven quería experimentar en la vida cosas no agradables. Y a veces no queremos, ¿verdad?, sujetarnos a obedecer Amén. esos reglamentos del Señor. Queremos, ¿verdad?, caminar en el Señor bajo nuestros deseos. Y así no se puede en este camino del Señor. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser obedientes a su palabra. Y nos llama a que de verdad tengamos un verdadero arrepentimiento. Y cuando nosotros tenemos ese verdadero arrepentimiento, que somos convertidos, ¿verdad?, al Señor, para nosotros no va a ser difícil caminar en este camino. Van a haber luchas, sí, van a haber pruebas, sí, pero con la ayuda del Señor, mientras busquemos de su presencia, nosotros vamos a poder seguir adelante. Vemos que pudo, ¿verdad?, se fue muy lejos, se llevó quizás su joya, no sé, lo que pudo haber tenido, dinero, una herencia, ¿verdad?, que no le costó esfuerzo, que no le costó trabajo. ¿Y por qué se fue lejos? Muchas veces, ¿verdad?, aún los jóvenes y aún, ¿verdad?, quieren irse lejos, a vivir lejos de la casa de papá porque quieren hacer muchas cosas. Quieren vivir su vida. Y muchas veces el padre en lo secular tiene que dejarlo ir porque se le aconseja y toma decisiones equivocadas. Quiere irse a vivir con sus amigos, quiere ir a probar todo lo que es del mundo, ¿verdad? Todo lo que habla, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, en Gálatas, donde habla que manifiestas son las obras de la carne. Imagínense, se fue una provincia larga, lejos, ¿verdad? ¿Y qué habla en Gálatas, verdad, 5:19? Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Su palabra es clara. Dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero sabemos que Él es un Dios omnipotente que todo lo puede, un Dios omnipresente que está en todas partes, un Dios omnisciente que lo sabe todo. Son de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Él está en todas partes, a donde nosotros vayamos. Como dice una alabanza, ¿verdad? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Está un salmo también hermoso que habla, ¿verdad? Porque Él conoce y examina, ¿verdad? Examina, ¿verdad? Nuestro sentir. Y vemos que este hijo se fue lejos. Dice que fue a vivir perdidamente. No sabemos, fue a hacer cuantas cosas desagradables que quizás en la casa de sus padres no lo hubiera hecho. Y así es cuando nosotros nos vamos y nos salimos de la cobertura del Señor. Somos presa fácil para el enemigo. El enemigo mina nuestra mente y comenzamos a practicar tales cosas que a Dios no le agradan. Y todo esto lo que le desagrada al Señor, eso nos aparta, ¿verdad?, de Él. Y habla aquí que Él se fue lejos y fue perdidamente, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se imagina que muchas veces nuestros hijos tienen todo en casa. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, puede faltarnos quizás dinero, pueden faltarnos cosas materiales, pero su presencia del Espíritu Santo, esa paz cuando usted pone su cabeza sobre su almohada y puede dormir tranquilamente con una conciencia tranquila y poder estar en paz con el Señor. Si tenemos la presencia de su Espíritu, lo tenemos todo. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos anima. Sabemos que Él es nuestro consejero. Dios es nuestro amigo fiel. Y vemos que dice que en aquella provincia hubo una gran hambre. Imagínense. Cuando lo tenía todo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué irnos? ¿Por qué volver atrás? ¿Acaso allá atrás era mejor que estar bajo la presencia del Señor? Antes de que decidamos, sin consultar y sin hablar con el Señor y volver atrás, quizás por algún desánimo, quizás por alguna situación, meditemos que Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y saber que nuestro galardón es grande, a pesar de las pruebas, de las luchas, porque este hijo anhelaba quizás estar en su cama, tenía su techo, tenía ropa, tenía comida, me imagino que hermanos. Así mismo nosotros estamos bajo aquella cobertura. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas, pero el Señor está ahí peleando, abriendo, ¿verdad? Quitando todo aquello que estorba en nuestras vidas y ayudándonos a poder seguir adelante. ¿Por qué volver atrás? Porque sabemos, ¿verdad?, de que cuando dice en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, nosotros siempre vamos a querer estar en casa de nuestro Padre, siempre vamos a querer estar en su comunión, siempre vamos a querer anhelar estar bajo los brazos y estar en los brazos de nuestro Dios. Aun cuando tengamos el desánimo, aun cuando la situación venga difícil a nuestras vidas, nuestra solución no es volver atrás. Nuestra solución no es irnos y poder aislarnos y decir, no, ya no busco más del Señor porque no quiero ser obediente, no quiero obedecer a sus mandamientos. Esa no es, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu dice que vida y es paz.
Vemos muchas personas que están afanadas, personas que están deprimidas. Vemos muchas personas sin Cristo que sufren porque están atadas. Y nosotros que estamos adentro de casa, estamos bajo la cobertura del Señor. Por alguna pequeñez, queremos salirnos de esa cobertura, sabiendo que corremos peligro, nuestra alma corre peligro. Porque Pablo describe esos dos tipos de personas. Habla, ¿verdad?, los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Si alimentamos nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro deseo va a ser siempre estar bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque saber que vivir en la carne es complacer y satisfacer los deseos de nuestra carne, así como este hijo pródigo. Él se fue lejos, dice, a una provincia. Sí, estaba lejos de sus padres no lo veían, lo extrañaban. Asimismo, cuando nos salimos de la cobertura del Señor, corremos peligro de poder, ¿verdad?, practicar tales cosas que hablen Gálatas, cosas que no le agradan al Señor. Usted podrá decir, yo me siento firme. Bueno, se siente firme. Mantengámonos con la ayuda del Señor, porque vivir en el Espíritu es someterse a esa dirección y capacitación del Espíritu Santo. Porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Este joven, ¿verdad?, pensó llenar ese vacío. Muchas personas, no estoy diciendo que los ricos no entrarán al reino de los cielos, pero muchas personas pueden decir, yo tengo un buen trabajo, tengo mi buena casa, tengo mis buenos carros, y poder pensar que esa es una felicidad, y poder pensar, ¿verdad?, que lo tiene todo. Pero no, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos pobres. Nosotros somos hijos del Rey, somos herederos, somos coherederos. Y este joven pensó, ¿verdad?, en llenar ese vacío, en esos placeres, en esos deleites. Pero dice que la paga del pecado es muerte. Hay una muerte espiritual, hay un vacío. Aún en esos caminos se encuentra la muerte física y la muerte espiritual. Porque dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de camino de muerte. Muchas veces podemos pensar que estamos caminando bien, pero vamos rumbo a esa muerte espiritual. Dice en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. El hijo sabio, dice, recibe el consejo del padre. Muchas veces en las congregaciones nuestros pastores vienen y nos aconsejan. Claro, el pastor tiene que aconsejar con sabiduría, tiene que aconsejar, exhorta con amor. Cuando vienen y nos exhortan y nos corrigen, nosotros, ¿verdad?, si somos espirituales, vamos a poder, ¿verdad?, comprender y entender y obedecer. Asimismo, Dios nos habla a través de sueños, nos avisa, nos alerta sobre situaciones que van a llegar a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, o nos dan algún consejo, ¿verdad?, de que estamos haciendo algo mal y no nos gusta. Pero dice que el hijo sabio recibe el consejo. ¿Cuántos jóvenes allá afuera? O quizás por un padre que no le dio un consejo. ¿Cuánto joven anda allá afuera en las drogas? En tantas situaciones. Es triste saber que hay almas, pero su palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Vemos, ¿verdad?, y dice que, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense. Vemos aquí que él, allí no estaban sus padres, allí no estaban sus amigos.
andaba lejos este hijo. Cuando nosotros nos alejamos de la cobertura del Señor y nos salimos, contristamos al Espíritu Santo. Pero vemos aquí que dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y que le envió a una hacienda que apacentase cerdos. Vemos, ¿verdad?, que el cuidar cerdos es un trabajo sucio, o sea, para los judíos. Vemos que es un animal inmundo, que, ¿verdad?, ellos no lo comen, o sea, ellos no. Sabemos que para ellos es abominación, que simboliza una impureza. Dice que estos animales él los alimentaba con algarrobas, es un fruto. Dice que deseaba llenar su vientre. Imagínense, este hijo lo tenía todo en casa, así estamos todos. Estamos bajo la cobertura del Señor. Pero ¿qué pasa? Decidimos a volver atrás y comienzan las situaciones difíciles y no son pruebas. Y esa es una disciplina, porque ya eso ya no es prueba, ya son consecuencias de esa desobediencia. O sea, cualquier decisión equivocada que nosotros tomemos sin consultar al Señor y nos salimos de su cobertura traerá una consecuencia. Y vemos a este hijo, ¿verdad?, que deseaba, dice, imagínate, llenar su vientre, desear aquella comida de aquellos cerdos cuando lo tenía todo. Así estamos adentro, en la cobertura del Señor. Tenemos situaciones difíciles, el Señor nos ayuda. Tenemos situaciones tristes, Señor, el Espíritu Santo nos consuela. Pero vamos al mundo y poniendo nuestra confianza en nuestras amistades. Nuestro único amigo y fiel es Dios. Dice su palabra, ¿verdad?, que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le estaba. Es que allá afuera, estando fuera del Señor, nadie. El único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice que volvió en sí. Es como cuando alguien se desmaya y se despierta y dicen, volvió en sí. Volvió en sí, quiere decir que recapacitó. Él sabía que en la casa de su padre los jornaleros tenían abundancia. Asimismo, nosotros sabemos que estando bajo la cobertura del Señor, vamos caminando con situaciones difíciles, pero la carga es liviana, es menos pesada. Y sabemos que hay un galardón, que hay una vida eterna. Y porque Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Él es el que sustenta nuestras vidas, Él es el que nutre nuestras vidas, porque Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra vida verdadera, o sea, en Él lo tenemos todo, en Él lo tenemos todo, querido hermano, amigo. Cuando nosotros nos vamos de casa, nos salimos de esa cobertura y comenzamos a pecar deliberadamente lejos, ¿verdad? Porque ya no hay aquel temor, ya no hay aquello. ¿Y qué pasa? Que es ahí, ¿verdad?, donde nosotros vamos como el cerdo a revolcarnos, ¿verdad? De allá donde el Señor nos ha sacado de ese lodo cenagoso. Volver atrás. Volvió en sí, dice. O sea que recapacitó. Dice que reconoció, ¿verdad?, su gran error. Porque en casa lo tenía todo. Qué bonito que suele pasar, y creo que más de algunos nos ha pasado, que nos hemos salido, pero qué bonito es poder reconocer y poder venir a los caminos del Señor y poder reconocer nuestra condición espiritual y reconocer que lo necesitamos a Él. Y este hijo reconoció que estando lejos de sus padres, a él le faltaba mucho.
tenía mucha necesidad, así mismo nosotros. Cuando hemos vuelto al camino del Señor, que quizás por algún motivo nos hemos desviado y hemos vuelto, volvemos arrepentidos, reconociendo que hemos pecado y reconociendo que lo necesitamos, que sin Él no podemos vivir. Y vemos de que hay salvación, o sea, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Y que debemos de cuidar esa hermosa salvación con temor y con temor. Porque eso nos llevará a una vida eterna, caminar por ese camino angosto. Dice su palabra en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el joven, el niño, desde el vientre de su madre, ya sus padres son cristianos. Qué bonito saber cuando crece. Y qué bonito que desde joven, desde pequeñitos, vienen el camino al Señor. Quizás algunos ya llegamos un poquito más grandes, pero mientras podamos mover nuestras manos y nuestros pies, podemos servirle al Señor. Pero qué bonito, ¿verdad? Cuando nuestros hijos crecen y nacen en aquel hogar, ¿verdad? Cristiano. Y que puedan entregar desde muy pequeños su vida al Señor y poder servirle al Señor. Vemos que Él reconoció esa condición y sabía que tenía que volver y reconciliarse. Dice, me levantaré en el 18 e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos hay allá afuera que por algún motivo retrocedieron? Y el Señor tenga misericordia de ellos, porque oramos por las almas. Y qué bonito cuando alguien puede reconocer su condición y le dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor, que este hijo pudo reconocer. Y es triste saber que muchos están afuera, conocedores de la palabra. Y su corazón se ha cauterizado. Pero es de seguir clamando como pueblo del Señor. Tenemos un deber muy grande, tenemos algo grande. Orar por esas vidas. Y vemos que él reconoció su condición. Dice, yo no soy digno de llamarme hijo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínense que él se sentía sucio. Eso es lo que pasa cuando retrocedemos atrás y nos ensuciamos en el pecado, nos ensuciamos en el lodo. Pero cuando reconocemos que estamos mal y venimos a los pies del Señor, Él nos limpia. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos restaura. Solamente de que reconozcamos nuestra condición. Y vemos, ¿verdad?, que el pecado ensucia nuestras vestiduras y que el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Muchas veces el pecado puede traer, ¿verdad?, ciertas enfermedades, ciertas situaciones. En algunos casos, cuando se cometen situaciones que no son agradables al Señor, ¿verdad? Y aunque este hijo estaba lejos, me imagino que su padre estaba, ¿verdad?, esperándolo. Así está nuestro Señor Jesucristo, esperando. Sea algún amigo que se va a conectar después, y nuestro Señor Jesucristo está esperando con los brazos abiertos para poder, ¿verdad?, restaurarlo, para poder perdonarlo. Porque todavía es tiempo de salvación. El Señor está con sus brazos abiertos, esperando que vengamos a Él y podamos reconocer nuestra condición como lo hizo este hijo pródigo. Y dice en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice que fue movido a misericordia.
Ese es nuestro Dios, que nos espera con ese amor. Muchas veces nosotros los humanos somos los que, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, nos guarde de juzgar. Muchas veces decimos, oh, aceptó, se reconcilió, pero viste, viene todo golpeado, viene enfermo. Así somos los humanos. Mas Dios no. Dice que su Padre fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos recibir nosotros también aquellas almas que vuelven y en lugar de decir, mira cómo vino, todo quebrado, todo enfermo, podamos decir y alegrarnos porque esa vida ha nacido de nuevo. Y vemos, ¿verdad? Que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Por eso dice primera de Juan, ¿verdad? 4, 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. ¿Quién es nuestro Dios? Él es fiel y Él es justo. Nosotros somos injustos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que reconocer nuestra condición y buscar, ¿verdad?, ese perdón para que Él pueda limpiarnos y purificarnos. Dice que su padre lo vio desde lejos. Se imagina que el padre que lo estaba esperando. Así, querido amigo, asiste el Señor, querido hermano que ha vuelto atrás. Él está esperándote con los brazos abiertos, movido a misericordia. Con amor eterno nos ha amado, porque Él es fiel, porque Él es justo. Y vemos que al Padre quizás no le importó, venía quizás con olor a cerdos, con un mal olor, todo andrajoso. Así venimos a los caminos del Señor, sucios del pecado, nuestras vestiduras, pero nos reconciliamos, el Señor nos pone vestiduras nuevas, porque Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Dice que, vemos que el Hijo le dice que he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre envió, ¿verdad?, a sus siervos a sacar el mejor vestido. Lo vistió con ropas y cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia y nos pone las vestiduras nuevas y blancas. Y nos limpia y nos perdona. Dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Dice que Él los tira al fondo del mar y no se acuerda más. Y vemos que lo viste, ¿verdad? Hablando espiritualmente con esa ropa sin mancha y sin arruga. Pone vestidos blancos, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le puso un anillo. ¿Qué significa ese anillo? Ese anillo significa la autoridad, que lo revistió con el Espíritu Santo, lo llenó de esa unción, le dio dones, le dio talentos, le dio autoridad sobre toda fuerza de maldad. Somos revestidos, le puso ese anillo, porque dice que en Mateo 4:7, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que le puso calzado. El calzado en el tiempo de antes dice que solo los amos y los hijos de ellos usaban el calzado. Y los jornaleros ni sus hijos no podían usar en aquel tiempo esos calzados. Pero el calzado quiere decir, ¿qué le dijo el Señor ahí? El calzado le quiso decir, eres mi hijo, eres heredero, eres coheredero, ve y predica mi palabra. Le dio aquella autoridad. Dice que mataron un becerro, hicieron fiesta, porque este hijo se había perdido, se había descarriado,
y que vemos que la vida es separada, ¿verdad?, de la comunión con Dios es una muerte espiritual. Y el volverse a Dios es vida. Y vemos acá cuando habla que su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza. En el 27 dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió cortando a su padre y le rogaba que entrase. Vamos a hablar de este hijo mayor que no muchas veces se menciona. Este hijo representa a los fariseos, aquellos, puede decirse, ¿verdad?, aquellos hermanos que cuando ven que una persona se reconcilia o acepta a Cristo, el Señor viene y como dice que lo llenó de talento y lo llena de dones, le puso anillo, le puso calzado, y el Señor comienza a usar a este hermano recién convertido. Este hijo mayor representa a aquellos cristianos que están adentro, pero en su interior hay envidia, hay amargura, hay celo, hay rencor, hay ira, hay falta de perdón. Ese hijo mayor representa al fariseo, aquel que cuando ve venir aquella alma arrepentida y Dios lo comienza a levantar en la palabra y Dios comienza a usarlo, el Señor comienza a darle dones, profecía, don de ciencia y aquellos dones. ¿Qué hace el hijo mayor? ¿Qué hace algunos cristianos? El Señor nos guarde de eso. Comenzar a decir, bueno, es una persona recién convertida. Lo están poniendo a predicar. Pero es que Dios lo está usando. Así mismo actuó este hijo, este hermano mayor. ¿Por qué no se alegró? ¿Por qué no alegrarnos cuando una alma viene al Señor? Cuando aquella alma es usada y es de bendición para el Señor. Este hijo representa a esos fariseos. Vemos, ¿verdad?, que a un joven estaba en la casa del Padre, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así hay muchos adentro de las congregaciones, que sus vestiduras, con nuestros ojos carnales, podemos ver que andan muy bonitos, pero su corazón está sucio. Su corazón está lleno de obras de la carne, porque hay envidia, y eso es lo que está matando al pueblo del Señor. La envidia, ver que Dios levanta a alguien y la usa para su gloria. Y vemos que los fariseos, que estos hijos, muchos hijos mayores en las congregaciones, que se enojan y comienzan a hacer alboroto como hizo, porque vemos que el padre lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Así hay muchos cristianos, años en el evangelio, no hay cambios en sus vidas, hay más obras de la carne que fruto del espíritu, porque la obra de la carne es esa, el celo, la ira. Y creen que por tener 10, 15 años, pero no hay frutos en ellos, quieren estar en un nivel alto cuando es Dios el que levanta, cuando es Dios el que restaura. Es cuando Dios decide a este más vil, es que de lo más vil el Señor ha levantado y ha usado para su gloria. Imagínense la condición de este hijo. Se habla mucho del menor, pero ¿qué hay de la condición de este otro hijo? Que el Señor nos guarde, porque diciéndole tantos años que te he servido, hace muchos, llevo 10, 15 años aquí, pero es que si no hay frutos, no va a haber crecimiento espiritual. Es que nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos, dignos de arrepentimiento. No vamos a ser conocidos por nuestros dones. Sí, claro, son de bendición para la congregación. Y vemos a este joven que su corazón estaba muy lejos del Señor, pero estaba allí.
No seamos de esos que estamos adentro de la cobertura del Señor, pero nuestro corazón, o sea, estamos apartados del Señor. Y sacó, ¿verdad? Lo que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y lo que él dijo a su padre es lo que andaba en su corazón ahí guardado. Imagínense. Y dice su palabra que nosotros tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Vemos que este hijo reconoció su condición, volvió a la casa del padre, lo recibió con misericordia, con amor, lo besó. Y porque dice su palabra que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Si nosotros trabajamos en la obra, hacerlo, ¿verdad? De corazón. Pero vemos que este hijo comenzó a decir, yo hice esto y tú nunca me has dado nada. Imagínense. Así mismo, hay situaciones y personas que actúan de esa manera en las congregaciones. Y dice que en Lucas 15:7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vemos que los ángeles y nuestro Señor Jesucristo tienen, ¿verdad?, ese amor y esa compasión por las almas. Asimismo nosotros somos llamados a orar, a buscar esas vidas, a buscar esas almas, a orar por ellos, a poder hablarles de nuestro Señor Jesucristo sin contienda, sino que a predicarles su palabra y poder, ¿verdad?, con amor, poder predicarle de que hay un Dios que salva, que restaura. Y podemos ya para culminar, ¿verdad?, este hermoso mensaje. ¿Cuántos de nosotros, más de alguno quizás volvimos atrás y regresamos? No encontramos nada bueno, nada. Otros han tenido la bendición desde que han comenzado, desde pequeños quizás en el caminar, no se han apartado. Gloria sea al Señor, los que nacen en un hogar cristiano y se han mantenido. Pero si se conecta algún amigo de este video, yo quiero que medite. ¿Te ha ido bien lejos de la cobertura del Señor? ¿Lejos del Señor te ha ido bien? Yo quiero que medite. ¿Hay un vacío en ti? Yo sé que lo hay. Porque no podemos estar en paz. Es que sin Dios, sin su presencia, no podemos vivir. ¿Cuántos jóvenes sus padres los aconsejaron y decidieron, ¿verdad?, salirse de casa y también salirse de la congregación, y llegaron a una cierta edad donde le dijeron, papá, ya tengo cierta edad, tú ya no me puedes llevar a la iglesia? Porque llega, ¿verdad?, esa edad donde ellos deciden. Por eso dice que tenemos el libre albedrío. ¿Y acaso allá afuera te puede ir bien, joven? No. Allá afuera solo hay drogas, afuera solo hay maldad, afuera solamente va a encontrar una muerte espiritual y una muerte física que llevará a una condenación eterna cuando despierte, tristemente. Es como el joven cuando toma una decisión, aún hasta para poder casarse, él tiene que esperar en el Señor. Porque cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida va a tener una consecuencia. Si es una decisión que no está bajo y que no le hemos orado a nuestro Señor Jesucristo, va a traer una consecuencia. Muy cierto. Claro, Dios nos perdona, pero trae una consecuencia. ¿Hay algo mejor allá afuera? Quiero que meditemos. ¿Qué podemos encontrar allá afuera? ¿Por qué volver a Egipto? A que haya
¿Qué es lo que se mira allá afuera? ¿Qué es lo que se mira sin el Señor? Situaciones tristes, de las cuales traen muchas consecuencias. Y aún nosotros como adultos, cuando tomamos una mala decisión, nuestros hijos también sufren esa mala decisión que nosotros como padres tomamos. Muchas veces el padre decide salirse del camino del Señor y así mismo sus hijos se salen. Y hay situaciones en que los hijos van y sus padres no van, y gloria sea al Señor. ¿Cuántas familias se han desintegrado por personas que han vuelto atrás y han hecho obras de la carne y ha venido un divorcio? Amén. Ha venido una separación de familia. Santo. ¿Cuántos jóvenes han muerto por el vicio, por la droga, por sobredosis? Quizás estuvieron bajo la cobertura y decidieron salirse. Amén. Y quizás por sentir el rechazo de alguna persona no volvieron. Quiero decirle que dice su palabra que Él está esperando con sus brazos abiertos porque Él es un Dios de amor. Claro, también el fuego consumidor donde el infierno es real, donde sabemos que no fue hecho para nosotros, pero por el mismo pecado que entró en la humanidad. ¿Te sientes bien caminar sin el Señor? Nos sentiríamos bien, ¿verdad que no? Es que nos sentiríamos vacíos sin Él. No nos salgamos de la cobertura del Señor. Si todavía usted, hermano, estamos bajo la cobertura, sigamos peleando esta batalla. Sigamos luchando. No nos salgamos del camino, no nos salgamos de la cobertura del Señor. Amén. El joven, la jovencita, salga de casa bajo la bendición de sus padres y de Dios. Cásese bajo la bendición de Dios y de sus padres. Tendrá un matrimonio con situaciones, sí, pero el Señor estará ahí y Él podrá guiar ese matrimonio. ¿Cuántas veces hemos herido el corazón de nuestro Señor Jesucristo con nuestras malas decisiones? Así es. Hemos puesto a pensar eso. ¿Cuántas veces hemos herido y hemos contristado al Espíritu Santo por un arranque de enojo, por una mala decisión, por situaciones que nos pasan y decimos, bueno, estaba mejor allá. Cuando estaba en el mundo tenía más dinero, me iba mejor, no me pasaba esto. Sí, puede ser que sí, pero iba tu alma, tu vida a una condenación eterna. Entonces, volvámonos a Dios con un corazón sincero y reconozcamos nuestras flaquezas porque somos imperfectos. Mientras estemos en esta carne, somos imperfectos. Amén. Pero Él está atento a nuestro clamor y poder hablar y platicar con el Señor. Cuando oramos, nosotros hablamos con Él. Cuando leemos su palabra, Él habla con nosotros. ¿Por qué no llegar al Padre y llegar con esa confianza? Sus hijos, nuestros hijos vienen a nosotros y vienen con una libertad. Mamá, papá, yo quiero esto, cómpramelo. Así mismo nosotros tenemos esa bendición cuando estamos bajo esa cobertura, poder venir y decirle al Señor lo que estamos pasando y pedirle que nos ayude, que tenga misericordia, que nos perdone y que nos dé fuerza para poder seguir adelante. Y podemos hablar con Él sin poder bajarnos, sin poder sentirnos avergonzados porque estamos bajo su cobertura. Entonces, ¿cuántos hijos quizás abandonados por sus padres no seculares se criaron con sus abuelos? No lo sé. Y quizás se han sentido solos. Quiero decirle que hay un Padre y que es nuestro Dios y que Él llena todo vacío. Quizás creciste con tíos, quizás creciste con personas que no son nada de tu familia, quizás sufriste en tu pasado, pero quiero decirle que si aún no se ha acercado al Señor, es tiempo que se acerque, porque los brazos de nuestro Padre están abiertos. Dice que con amor eterno nos ha amado y Él nos sigue mostrando su fiel amor. Y asimismo quiero animar a cada uno de mis hermanos
de que espero que haya sido de bendición esta hermosa reflexión, tanto como el hijo mayor, ¿verdad? Que el Señor nos guarde de ser ese hijo mayor, ¿verdad? Que en su corazón, ¿verdad? Tenía cosas muy desagradables para el Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Que si hay algún amigo que ha vuelto atrás o mi hermano, que este es el momento. Este es el Amén. momento de volver, de reconocer para que él pueda poner ese anillo, para que él pueda poner ese calzado y pueda limpiar esas vestiduras. Amén. Y gloria sea al Señor. Dios me lo bendiga a cada uno. Dejo a mi hermano. Dios te bendiga, sierva. Sí. Amén. Yo aquí meditando, pero es que si venimos a ver, el hermano mayor es el que pecó. El por qué él pecó. Sí. Porque él fue el que provocó que su hermano se fuera. Sí. Cuando entonces el hermano vuelve, pues él se volvió hipócrita como los fariseos. Como los fariseos, representan a los fariseos. Entonces hay muchas personas hoy en día que por fuera tienen vestiduras blancas, pero por dentro están sucios, igual que los fariseos lavaban los vasos por fuera, pero por dentro los dejaban sucios. Sí, Eso es lo tristemente. que significa que cuando nosotros no estamos verdaderamente bajo la cobertura del Señor, esas son las cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que buscarle a Dios. Por eso es que tenemos que reconciliarnos con el Señor. Sí. El hijo que se fue, él pidió perdón, se arrepintió, pero Sí, el mayor, el mayor lo que sintió fue odio, rencor, porque el hijo viró para atrás y le dieron todo lo que necesitaba. Así hace Dios con nosotros. Sí, eso me llamaba bastante la atención mientras lo estudiaba sobre el hijo mayor, porque siempre se toca mucho del menor, pero me llamaba la atención ese punto y sí, el Señor nos guarde, ¿verdad? De no ser. Pero ese es el mensaje de esa prédica, Amén. que tenemos que arrepentirnos a pesar de que hagamos cosas que no son agradables para Dios. Si le pedimos perdón, Él nos perdona Amén. y seguir hacia adelante. Así que Dios te bendiga, sierva, Dios te guarde. Vamos Amén. a orar. No vi ninguna petición por aquí, pero Usted vamos a tenía, orar usted tenía, para que creo el que Señor, su, pues, si acaso había alguien y no dijo nada, porque hay veces que no le escriben. ¿Perdón? usted tenía su micrófono apagado, creo. Sí, anteriormente lo tenía apagado porque Ok. el perrito y la vecina de arriba pisoteando y me iban a interrumpir el programa. Amén, amén. Ok, sí. Muchas veces eso es lo que yo hago, lo cierro y después, pues entonces Está antes de bien. que se termine el programa, que yo sé que la sierva haya terminado, pues lo vuelvo y lo enciendo. Así que vamos a orar para que el Señor pues reconstruya el corazón de muchas personas que hoy en día necesitan que Dios les reconstruya sus corazones, sus almas y que vuelvan a llenarse por medio de la espiritualidad que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria, honra y honor en esta preciosa noche, Padre Santo, con esta palabra llevada de parte de tu sierva, Padre Santo. Sigue usando, Padre Santo, síguela llenando de ti, Padre Celestial. Sigue poniendo las palabras en tu boca, Padre Santo, para que nos las traiga cada uno de nosotros, Padre, porque hay veces que nosotros estamos con necesidad de una palabra, Padre Celestial, y con tan solo una porción, así fuera mujer de flujo de sangre, con tan solo tocarle la esquinita, la punta de tu manto, Padre Celestial, ella fue sanada. Así que con esa pequeña palabra que siempre tú pones en la boca de los predicadores, Padre, es suficiente para que nosotros reconozcamos que tú eres el único que reconstruye nuestras vidas, que tú eres el único que hace lo imposible posible, Padre Celestial.
Bendice a cada uno de los que estuvieron conectados y alguno, Padre Celestial, en esta noche necesitaba una oración allá donde se encuentra en su hogar. Levante su mano y diga, Padre Celestial, yo, mi Dios amado, me arrepiento de mis pecados, Padre Santo. Padre, esperando que tú acojas con agrado mi súplica, mi Dios amado. Padre, ayúdame a seguir hacia adelante, ayúdame a vencer los obstáculos que se nos presentan cada día en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, te pido también por la familia, Padre, la familia de la sierva que predicó su hija. Te pido también por el resto de los familiares de cada uno de los que estuvieron conectados. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejamos todo en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será esta mañana, tenemos una nueva predicadora. Es Laura también, por cierto. Amén, gloria a Dios. Ajá. Ella se llama, y es de Veracruz, México, se llama Rosa Laura. Ella es la que tendrá el mensaje de la palabra en la noche de mañana. Así que los esperamos, y así el sábado va a estar nuestro hermano Luciano, que estuvo por ahí. Los esperamos con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Primero Dios, pongamos siempre primero a Dios en todo lo que hagamos, ya sea en el alimento, ya sea que nos vamos a ir en un vehículo, ya sea que estemos en nuestros hogares. Primero Dios, para que veamos que la gloria de Dios se manifestará en nosotros. Así que Dios les bendiga Amén. Buenas y Dios noches. les guarde.